Bienvenidos a nuestro canal. Queridos hermanos, queríamos comentarles que vivimos en una época de confusión, malas enseñanzas y muchos quieren imponer su verdad y nos olvidamos que fuimos llamados a paz y amor. Ve'ahavta le'reaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo ven en la pantalla como está escrito en hebreo. Ve'ahavta le'reaja kamoja. Love your neighbor as yourself. You can see how it's written in Hebrew. Queremos que sepan que tratamos de enseñar a nuestros oyentes lo más correcto posible y pasarles información verídica. Por eso hablamos de nuestras raíces, de dónde viene lo que creemos, y en este video hablaremos del Antiguo Testamento o Tanaj, Tanach, también conocido como la Biblia hebrea. El Tanaj también es conocido como Mikra, que significa lectura o lo que es leído. Son 24 libros que no están cronológicamente ordenados. Son los mismos que llamamos Antiguo Testamento, aunque los cristianos los dividen en 39 libros en lugar de 24. Los textos están mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo. El Antiguo Testamento católico y ortodoxo contiene 7 libros no incluidos en el Tanaj, llamados deuterocanónicos. En cambio, los grupos protestantes se adhieren al canón hebreo, o sea, solo 39 libros del Tanaj. El Tanaj o Viejo Testamento se agrupan en 3 grupos. El primer grupo es la Torá, también llamado Pentateuco. El segundo grupo es Nevi'im o los profetas. Y el tercer grupo se llama Ketuvim o los escritos, y The Writing en inglés. Ahora vamos a explicar cada uno de estos 3 grupos mencionados con detalle, y si se dan cuenta la palabra Tanakh es las 2 primeras Ta, es de la Torá, Nak es de los Nevi'im y Ka es de los Ketuvim. Empezaremos con el primer grupo, la Torá o el Pentateuco, que significa ley, instrucción o enseñanza. La Torá o el Pentateuco, como lo dice la misma palabra, son 5 libros. Y esos 5 libros son Génesis, Éxodo o Éxodos, Levítico o Levíticus, Números o Number, Deuterónimo o Deuteronomy. El libro Génesis, que es tan conocido por nosotros, en realidad recuerden que fue escrito por los hebreos y se llama Bereshit. Y Bereshit significa comienzo. Entonces Génesis es Bereshit. Después viene Éxodo, ¿no es cierto? Pero en realidad la palabra correcta es Shemot. ¿Y qué significa? Nombres. Después viene Levíticos, que es Vashikra, y significa y lo llamó. Después vienen Números, que en realidad es Bamidbar, que es en el desierto significa Bamidbar. Después viene Deuterónimo, que es Devarim, y que significa las palabras. El segundo conjunto del Tanaj o Viejo Testamento son los Nevi'im o profetas. Para los hebreos, Nevi'im están divididos en 2. Quiero aclarar que esta información la obtuvimos directamente de los hebreos, y como ellos son los que categorizaron y además son los protagonistas de todo esto, o sea, seguimos como ellos los califican, ¿no es cierto? Y los Nevi'im son Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora vamos a hablar de los profetas menores. Y el libro de los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí los podemos ver también cómo se escriben en inglés.
¿no es cierto?, los 12 profetas menores. Y ahora veremos el tercer conjunto. Recordemos que el Antiguo Testamento o Tanaj se dividen en 3 conjuntos o grupos, y eran la Torá o Pentateuco, el segundo grupo eran los Neviim o profetas, y el tercer grupo son los Ketuvim o los escritos. Los Ketuvim y los escritos son los salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares o Song of Song. También es conocido como Salomón, las canciones o las poesías de Salomón. Ruth, Lamentaciones o Lamentations. Eclesiastés, Esther, recordemos la reina Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas 1 y 2. Me gustaría agregar que la Torá nos muestra también la historia de los judíos desde la creación hasta la muerte de Moisés. Como ustedes ven en pantalla, así ellos guardan los rollos de la Torá, ¿no es cierto? En la Torá existen los 10 mandamientos también que Dios le dio a Moisés, muy importantes. También se enumeran 613 mandamientos, de los cuales 248 son mandatorios y 365 son prohibiciones. Pero también recordemos que no todo eso los tenemos que cumplir completos, porque algunos mandamientos son para hombres, otros para mujeres y otros para sacerdotes, ¿no? Los principales son los 10 mandamientos. Y recordemos que todo eso era fue unos mandamientos para organizar el pueblo, porque el pueblo era un pueblo que fue esclavo y se tuvo que organizar como pueblo, como jurisdicción, ¿no es cierto? Tenían problemas y iban y le preguntaban a Moisés, a Moshe, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos, qué no hacemos, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso se salieron esos 613 mandamientos. Estos libros se dividen en 54 porciones, llamadas Sidrot o Parashot. Cada porción es leída el sábado, o sea, el Shabbat, a la mañana, durante los servicios, y así leído completamente hasta el fin del año judío. Esto es hecho de acuerdo a las ideas de Moisés y Ezra, en orden de que el pueblo no se mantenga ignorante. Fue una muy buena idea para que todo el mundo siempre se acordara de la Torá, ¿no? Quisimos explicar todo esto para que nuestros oyentes sepan que tratamos de enseñar lo más correcto posible, pasar información verídica, y que sepan que el Antiguo Testamento no es un libro viejo caducado, sino que es información valiosa y necesaria. Gracias a que todo fue escrito en rollos, hoy en día podemos saber de dónde vinieron nuestras raíces y todo lo que creemos. Es importante reconocer que aunque no seamos hebreos o no sean hebreos de sangre, seguimos al mismo Dios que los hebreos siguen y alaban. Entonces, es importante conocer las raíces hebreas sin que necesiten judaizarse. O sea, no necesitan judaizarse por seguir o leer el Antiguo Testamento. No podemos leer solamente el Nuevo Testamento sin conocer el Tanaj hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy en día, sus costumbres y tradiciones. Algunas tradiciones que lamentablemente no seguimos hoy en día, ni nos han enseñado nunca. Por ejemplo, cumplir el 4º mandamiento, que es el Shabbat. Recuerden que Yeshua o Jesús vino a cumplir el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, y nunca dijo que se cambiaría el día o otra cosa. Yeshua o Jesús fue un hijo obediente, siempre dijo y hizo lo que el Padre quiso que viniera a hacer aquí en la tierra. Entonces él nunca cambiaría lo que Dios ordenó, que son los 10 mandamientos, y muchísimo menos el 4º mandamiento, que es el Shabbat, el día del reposo, ¿no es cierto? Eso nunca lo hubiera cambiado Jesús, ni tampoco lo dice en ninguna parte de la Biblia. Otra cosa que nunca nos enseñaron lo pueden ver en Levíticos 23, y son las fiestas que Dios ordena a que perpetuamente las festejemos. Y si dice que es para siempre, es para siempre.
Así que no podemos leer y usar el Antiguo Testamento a nuestra conveniencia y no cumplir con lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿no les parece? Porque si fue abolido el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, ¿por qué lo usan y siguen leyendo entonces el Antiguo Testamento? Especialmente el profeta menor Malaquías, que es muy citado en casi todas las iglesias cristianas el domingo. Sin embargo, nadie, salvo los judíos y los mesiánicos y algunas que otras pocas congregaciones, se acuerdan de Levíticos 23. Si nos siguen viendo en nuestro canal poco a poco, en otros estudios iremos instruyendo sobre esas fiestas que son a perpetuidad. ¿Escucharon bien? Perpetuidad significa para siempre. Si usted encontró este video, no fue por casualidad. Nosotros creemos que fue Dios que lo acercó a nosotros, porque Dios está en control de todo y de todos nosotros, y tal vez quería que nos encontrara. Así que les agradezco que se hayan quedado hasta el final y que nos escuchen y nos sigan viendo nuestros videos. Poco a poco vamos a ir mostrando cada fiesta y hablando más profundamente sobre cada fiesta. Pero recuerden que son 10 los mandamientos, no son 9 y son eternos. El sábado es el día del Señor, es el cuarto mandamiento. Bendiciones.